Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que hayáis descansado y después del intenso día de ayer, porque algunos ya habían empezado por la mañana con las redes y el trabajo ayer de la ponencia de Javier Zaragoza y luego todo lo que hicimos de buenas prácticas, pues bueno, ha sido el aperitivo para lo que viene hoy y la primera parte de la mañana. Tenemos una mesa configurada por 4 personas expertas en la siguiente solución o apartando soluciones desde la formación del profesorado. Os presento, así por orden, Juan Gregorio Fernández, Luismi García, Catrien de Koch y Javier García Cazorla. Vamos a debatir sobre las singularidades que tiene la formación del profesorado para optimizar todos los aspectos relacionados con la intervención en los centros educativos. Entonces van a empezar Juan Gregorio y Luismi de la Universidad de Castilla-La Mancha. Haremos un turno intervendrán ellos, haremos un turno de debate y luego posteriormente Catrien y Javi y volvemos a repetir el mismo modelo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Espero que sea productivo para ustedes y vamos a ello. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues nos gustaría comenzar la intervención agradeciendo, por una parte, a la Universidad de Zaragoza, también a la facultad, la acogida en este congreso y, como no, pues también agradecer y dar la enhorabuena al grupo EFIPAZ, también de la Universidad de Zaragoza, por la organización e invitarnos también a este congreso. También agradecer a todos los asistentes, después de la cena de la noche, estar aquí hoy escuchándonos a nosotros. Bueno, pues contextualizando con lo que es la temática, con lo que es el nombre del congreso, repensar la promoción de la salud en contextos escolares, pues nosotros lo que proponemos es otro enfoque de la salud en educación física. Es posible y lo hacemos gracias a través de una mirada, gracias a una mirada a través de una lente salutogénica. Lo que vamos a contar hoy aquí, Luis y yo, como coordinadores del proyecto nacional Joven, el proyecto se llama Aplicación de un programa salutogénico de actividad física en jóvenes adolescentes en contextos socialmente vulnerables, pues ha sido fruto como os decía, de este proyecto que se ha llevado a cabo en diferentes centros escolares, principalmente Castilla-La Mancha, también algún colegio de la Comunidad Valenciana. Han participado, además de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia y la Rey Juan Carlos de Madrid, pero principalmente ha estado liderado y también han contribuido pues, miembros del grupo EDAF, Enseñanza de la Actividad Física, de la Enseñanza del Deporte y la Actividad Física de Castilla-La Mancha. Tenemos aquí muchos de sus representantes. Quiero hoy también aprovechar el congreso para darles las gracias a todos por el esfuerzo que ha supuesto este proyecto, que realmente ha sido un reto para todos. Bueno, pues vamos a dividir nuestra presentación en 2 partes. La primera parte introductoria, un poco más teórica, que será la que me encargaré yo, y la segunda parte, que la presentará Luis, donde haremos un poquito un repaso a este proyecto, con un poco el método que hemos utilizado, los resultados que hemos obtenido y también un poco cuáles son un poco las aspiraciones para el futuro. Y nada, comienzo mi intervención enlazando con la presentación que nos hizo ayer nuestro compañero Javier Zaragoza. Tuvimos el gusto de poder escucharle. Quiero simplemente, para empezar, que veamos estos dos planes, estas 2 estrategias, y que nos quedemos un poquito en la cabeza esta idea que luego, al final de la presentación, volveremos a repasar. Bueno, vamos a empezar un poco para ponernos en contexto ante esa necesidad que nosotros vemos de un cambio de visión de la salud en educación física. Por todos es bien conocido, lo sabemos, hay un montón de evidencias de los beneficios que tiene la actividad física sobre la salud en sus diferentes ámbitos, en el físico, en el social, en el mental, fruto de los cuales sabemos que las diferentes organizaciones
internacionales establecieron unas recomendaciones sobre cantidad, tipo de actividad física, que contrastan enormemente precisamente con los índices de sedentarismo, de sobrepeso y de obesidad. Esto, de una u otra manera, ha convertido a los centros escolares y también a la educación física como uno de los pilares de la promoción de la salud y de la actividad física. Sin embargo, en muchos casos, pues, se ha considerado la educación física como píldora contra la obesidad, enmarcada dentro de un enfoque patogénico, un enfoque basado en los déficits, en la prevención de enfermedades, bajo un modelo eminentemente biomédico, cuyo objetivo quizá pues, ha sido aumentar el número de minutos, la cantidad de actividad física moderada vigorosa en nuestras clases y, en muchos casos, pues, también el desarrollo de la condición física. Lo que parece claro es que este enfoque, en muchos casos, pues, no ha tenido el éxito esperado, especialmente cuando queremos atender a problemas como los de salud mental. Cada vez sabemos que están aumentando, las cuestiones de género, de inclusión, o lo que quizá es más importante, que es, pues, conseguir desarrollar en nuestros estudiantes esa habilidad, esa competencia, esa motivación para practicar actividad física más allá de lo que es la escuela y el resto de sus vidas, o lo que es lo mismo, que la educación física contribuya a que la actividad física tenga sentido para nuestros estudiantes. Por tanto, entendemos que son necesarios otros enfoques que olviden, dejen a un lado los déficits, ¿vale? Y se centren más en fortalecer recursos, en tener en cuenta las fortalezas de los estudiantes, partiendo de sus necesidades, de sus intereses. Y en este contexto, pues, nosotros creemos que una alternativa es la salutogénesis. Bien, vamos a ver, pues, cómo surge la salutogénesis, los conceptos claves, y para ello vamos a partir del concepto actual de salud, que, como veis, ya tiene unos cuantos años. Recordemos que la salud, pues, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedades. Teniendo en cuenta este concepto, pues, se nos pueden plantear una serie de dudas. ¿Se puede alcanzar ese bienestar físico, mental y social en determinados momentos? Por ejemplo, cuando tenemos dolores crónicos, cuando nos enfrentamos a problemas importantes, pues, familiares, culturales, cuando tenemos una discapacidad. Bueno, pues estos problemas o estas cuestiones que nos podemos plantear a partir del concepto de salud, precisamente, de una u otra manera, intentan dar respuesta con la salutogénesis. Bien, el padre de la salutogénesis fue Aaron Antonovsky, quien estudió a mujeres supervivientes de campos de concentración nazis, observando que muchas de ellas reportaban tener un estado de salud mental bueno, ¿no? Y a partir de ahí se hizo una pregunta: ¿por qué es posible que las personas que se mantengan saludables a pesar de estar expuestas a influencias muy negativas? Para dar respuesta a esta pregunta, Antonovsky lo que hizo fue formularla de manera positiva, y a partir de esa formulación surgieron las primeras asunciones iniciales de este enfoque, que no son otras que hacer énfasis en los orígenes de la salud y, por otra parte, que los factores estresantes que antes comentábamos, en algunos casos, pueden tener consecuencias positivas en función de las circunstancias y también de cómo sean capaces las personas de manejarlo. Otra idea clave dentro de la salutogénesis es cómo la perspectiva o el contraste entre la dicotomía que el enfoque patogénico establece entre salud y enfermedad, que es, digamos, una dicotomía excluyente, o se tiene o no se tiene, mientras que en el enfoque salutogénico lo que se plantea es un continuo, ¿vale?, en el que existen dos polos, la enfermedad y la salud absoluta, y que las personas en algún momento de su vida se colocan o se sitúan en algún punto de este continuo. De manera que la salud se entiende como algo dinámico que depende de las circunstancias personales, sociales, culturales, económicas, espirituales de cada uno de nosotros.
Además, para contrastar también el enfoque patogénico y el salutogénico, Antonovsky propone la metáfora del río de la vida, que quizá algunos de vosotros ya la conozcáis. En el enfoque patogénico, pues el objetivo, ¿de acuerdo?, es que las personas no caigan al río, ¿vale? Es decir, prevención. Y si han caído, pues de rescatarlas, tratamiento, sin preocuparse por qué han caído las personas al río o si son o no son buenos nadadores. Sin embargo, en el enfoque salutogénico, la idea es que todos estamos siempre en el peligroso río de la vida. En algunos momentos este río pues, tiene aguas tranquilas, en otros momentos aguas turbulentas, y las preguntas que nos planteamos son cómo de peligroso es nuestro río y cómo de bien podemos nadar. Es decir, la idea está en cómo nuestros estudiantes, las personas, somos capaces de nadar y también cómo somos capaces de superar los riesgos, los factores estresantes del río, siendo capaces de identificar, obtener y utilizar diferentes recursos. Y precisamente el concepto de recurso es uno de los conceptos clave dentro de esta teoría salutogénica. Es cierto que Antonovsky utiliza el término de recurso general de resistencia. Vamos a intentar concretar y vamos a utilizar el término de recurso de salud, entendiendo como recurso de salud pues todos aquellos que nos ayudan a tener una buena vida, son aquellos que nos permiten cruzar con éxito el río. Y vamos a diferenciar estos recursos en dos tipos fundamentales: unos recursos del entorno, es decir, del río, pues recursos sociales, culturales, ambientales, y por otra parte los recursos personales del nadador, pues los recursos físicos, motivacionales, actitudinales. Y vamos a poner algún ejemplo para que lo podamos entender. Por ejemplo, en cuanto a los recursos personales, en cuanto a los recursos del nadador, pues podemos tener motivaciones, gustos, intereses. Pues me gusta hacer parkour, me siento fuerte cuando voy al gimnasio, características personales y creencias. Pues soy una persona que me esfuerzo mucho, creo o pienso que la actividad física puede ser positiva, puede ser buena para mi salud. Factores genéticos, pues tal vez no sea muy rápido, muy fuerte, pero soy muy hábil, por ejemplo, montando en patines. Recursos sociales del río, el entorno o clima familiar. Pues mis padres no suelen hacer actividad física diariamente, pero todos los fines de semana salimos a hacer rutas de senderismo en familia. La relación con los iguales, pues casualmente la mayor parte de mis vecinos tienen mi edad y podemos compartir momentos en el patio de la urbanización. Relación con los otros significados. Tengo un profesor de educación física que me anima, que me apoya y valora todo lo que hago. Recursos comunitarios del río, por ejemplo, el entorno escolar. Pues afortunadamente mi centro escolar es promotor de la actividad física. El contexto del barrio o de la ciudad, pues también afortunadamente pues casi todos los compañeros del cole viven en mi mismo barrio, con lo cual podemos bajar por las tardes al parque a jugar, o las instalaciones y la oferta deportiva de la ciudad, del barrio también. Por ejemplo, pues me gusta mucho escalar y a 5 minutos de casa hay un rocódromo y un club de escalada. Bueno, todos estos ejemplos que hemos puesto, para entendernos, son recursos de salud, ¿vale?, que de una u otra manera están identificando los estudiantes, pero además de esos recursos de salud, que aquí en este ejemplo estamos poniendo en verde, también son necesarios identificar las barreras. Sin embargo, por supuesto, de esta teoría, pues lo que intentamos es intentar reforzar esos recursos para poder superar las barreras. Además del concepto de recurso, también es interesante identificar el concepto de activo. Como hemos comentado anteriormente, los recursos de salud son todos aquellos que nos permiten cruzar el río con éxito, que están a disposición del nadador, pero es posible que éste no sea capaz de identificarlos y, por tanto, difícilmente los va a utilizar. Así, entendemos activos de salud a todos aquellos recursos que identifica el propio nadador y que, por tanto, son más susceptibles de poder utilizarlo. ¿Cuál será el objetivo, por tanto?
Pues intentar conseguir que el nadador o intentar convertir todos esos recursos en activos para poder ser utilizados. Y lo que es más importante, y aquí vamos a otra de las claves de la teoría salutogénica, que los estudiantes, las estudiantes sean capaces o tengan la capacidad para utilizarlos, que es lo que denominamos sentido de coherencia. Intentando profundizar un poquillo más, tampoco me quiero extender. Aquí tenéis otra definición del sentido de coherencia: capacidad de percibir, que se es capaz de manejar cualquier situación, o esa sensación de confianza generalizada en 3 sentidos, que son la comprensibilidad, la manejabilidad o gestión y la significatividad. Vamos a ver brevemente qué es cada uno de ellos. La comprensibilidad, que hace referencia al componente cognitivo, sería la capacidad de entender los estímulos, las situaciones que nos rodean e incluso anticipar sus consecuencias. Ahora intentaré poner un ejemplo que enlace todos los componentes del SOC. La gestión o la manejabilidad sería el componente comportamental, sería esa percepción de que se disponen de todos esos recursos, tanto los personales como los externos, para afrontar esos retos o esas dificultades. Y por último, la significatividad haría referencia al componente motivacional, que sería ese sentimiento de que esos retos tienen valor, que tienen sentido y, por tanto, se puede emplear esfuerzos y compromisos en superarlos, es decir, son significativos. Vamos a poner un ejemplo un poco más práctico para que entendamos estos componentes del SOC. Vamos a imaginar a Pedro. Pedro tiene 12 años, está en 6º de primaria, vive a 15 minutos andando de su colegio y, sin embargo, todos los días su padre lo lleva en coche al cole. Pero Pedro pues, ha comprendido que ir andando al cole puede ser positivo para su salud, puede ser también positivo y puede contribuir al mantenimiento del medio ambiente y, por supuesto, va a permitir que su padre llegue antes al trabajo y luego, posteriormente, esté en casa antes. Sin embargo, para ello, bueno, esto sería el componente cognitivo de comprensibilidad. Sin embargo, pues claro, el ir andando al colegio supone que Pedro se tenga que levantar 15 minutos antes, que se tenga que preparar sus cosas y, como su mamá quiere que duerma todas las horas, también se acueste 15 minutos antes. Gestión. Pero cuando ha empezado a ir andando al cole, ¿vale?, y ha intentado superar esas barreras, pues ha descubierto que cuando llega al cole se encuentra más activo, se encuentra más despejado, entiende mejor las explicaciones de su maestra y, además, pues disfruta del trayecto, porque por el trayecto se encuentra a Pepe, un amigo suyo con el que pues comparte experiencias y un poco planifica lo que van a hacer en el recreo. Significatividad. Bueno, pasando un poco y centrando ya el tiro en lo que sería la promoción de la salud en educación física desde esta perspectiva, ¿cuál sería el objetivo? Pues pasamos de cómo usar la actividad física para prevenir enfermedades o para prevenir la obesidad a cómo uso la actividad física para fortalecer los recursos de salud de los estudiantes. Bajo esa idea, pues lo que se trata es de dejar a un lado que la educación física es la píldora contra la obesidad para pasar a entender la educación física como un espacio educativo para cultivar fortalezas personales y sociales de nuestros estudiantes. Además, también esta perspectiva salutogénica la entendemos como un enfoque basado por fortalezas, puesto que aprovecha y también optimiza todos los recursos personales del individuo, de las familias y también del entorno, y establece sinergias o busca sinergias entre ellos. También un poco intentando resumir en qué consiste o cómo debe estar orientada la educación física basada en fortalezas desde esta perspectiva salutogénica, pues lo que se trata es de promover, obviamente, una vida más activa en lugar de prevenir enfermedades, es decir, dejar a un lado los déficits y centrarnos en las fortalezas, lo cual implica, como veremos más adelante, pues hacer un mapeo y una identificación de recursos.
tener una visión multidimensional de lo que es la salud, de manera que podamos atender a todas las dimensiones, no solamente la física, sino principalmente la salud mental y también la social. Asumir, como hemos comentado antes, que la salud es algo dinámico, que siempre está en proceso y que, por tanto, podemos incidir y podemos mejorar. Nuestro objetivo es desplazar en ese continuo que hemos visto antes, pues, la línea hacia el lado de la salud. Convertir a los estudiantes en agentes activos de su propia salud, para lo cual hay que partir de sus necesidades, de sus intereses, y comprender que la salud no es un fin en sí mismo, sino es un medio para conseguir o para alcanzar una buena vida, es decir, uno de los objetivos prioritarios es el bienestar. Para ello, pues, tenemos que dar una serie de pasos. El primero que creemos que debemos dar es mirar a través de una lente salutogénica, o, por decirlo de otra manera, ponernos unas gafas de visión críticas con las cuales podamos examinar, podamos pensar, pues, cómo analizamos los problemas que nos surgen, cómo analizamos el currículum que tenemos que aplicar, de manera que podamos ayudar a los jóvenes a explorar y navegar y mejorar en el río de la vida. Vamos a poner algún ejemplo de cómo lo podemos plantear. Por ejemplo, ante el problema de niños con mala postura, pues desde la perspectiva patogénica lo que se quiere o lo que se persigue es conseguir un ciudadano sano. Por tanto, lo que se plantea es que los niños adquieran una buena postura. Desde la perspectiva salutogénica se busca un ciudadano saludable. Y nos planteamos, ¿tienen conocimientos sobre todos estos problemas? ¿Conocen los chicos y también los docentes los recursos personales y de la comunidad para afrontar estas situaciones? Por ejemplo, ante el primer problema, pues, ¿dónde pueden practicar entrenamiento funcional para fortalecer sus músculos? Siguiendo más adelante, no me quiero entretener en muchos ejemplos, también tenemos que intentar ser valientes a la hora de analizar el currículum que tenemos ahora mismo en LOMLOE desde una perspectiva salutogénica. Sabemos que nuestro currículum no surgió originariamente desde esta perspectiva, pero sí que es cierto que ofrece muchas oportunidades para hacerlo. Bueno, aquí os planteamos, pues, algunas posibilidades desde un análisis sencillo de las competencias específicas. Vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, de la competencia específica número 1, de vida activa y sana, se justifica perfectamente con la alineación salutogénica, ya que, como sabemos, lo dice así el currículum, se parte de un concepto multidimensional de salud donde se prioriza el bienestar, además de que ofrece muchas posibilidades para trabajar el shock. La orientación patogénica, pues, se centraría en la mejora de la condición física para el desarrollo de la salud, mientras que la orientación salutogénica, pues, la idea es que los niños, las niñas, exploren diversas actividades físicas para que identifiquen aquellas que les pueden generar más bienestar, más disfrute y más sentido personal. Otro ejemplo sería, entre los diferentes que tenemos, vamos a escoger el 5, medio natural y sostenibilidad. La justificación con la alineación, el vínculo con la naturaleza obviamente puede ser y puede reforzar la salud emocional. Y la manejabilidad, la orientación patogénica que conocemos todos, pues aplicar normas de utilización y también de sostenibilidad, sin valorar más allá el impacto, mientras que desde la orientación salutogénica la idea es que los niños, las niñas exploren, conozcan el entorno principalmente próximo, el más accesible a ellos, y vean sus múltiples posibilidades para que puedan ser aprovechadas como recurso de salud y bienestar personal. Poniendo otro ejemplo del currículum, en este caso, por ejemplo, en cuanto a los saberes básicos, saber básico, vida activa y saludable, concretamente autorregulación y planificación del entrenamiento. Desde esa visión patogénica, pues quizá se centre en el desarrollo y evaluación de la condición física,
es decir, pruebas de valoración de la condición física y utilización de métodos para la mejora de los diferentes componentes de la condición física, mientras que una posible opción salutogénica es la organización de unas olimpiadas cooperativas donde cada uno de los niños exploren sus fortalezas físicas, viendo en qué pruebas podrían ser más competentes. Para ello, además de conocerlas, pues tienen que realizar un informe científico donde se pongan un objetivo concreto y alcanzable, en el que solamente van a competir consigo mismos y el objetivo es que se superen a ellos mismos, pero que también intenten llevar un plan, pues tanto en nutrición, en tema de nutrición, como también para la mejora de sus marcas. Todo eso, obviamente, siempre desde una perspectiva cooperativa y de grupo. Pero además de esas gafas críticas que entendemos que son importantes de ponernos para hacer pues, esa valoración, ese análisis, hay otro aspecto que entendemos que también es fundamental, y es el empleo de la metodología adecuada. Es decir, si queremos perseguir, queremos desarrollar la salud a partir de las fortalezas de los estudiantes, tenemos que intentar pues, emplear, como os decía, la metodología adecuada. Aquí os proponemos algunas orientaciones pedagógicas, vamos a ir rápidamente viendo algunas de ellas. En primer lugar, plantearnos diferentes interrogantes. Es decir, no nos podemos quedar, como hemos dicho antes, tenemos que superar el déficit, tenemos que plantearnos preguntas de cómo alcanzar y cómo fortalecer esos recursos de los estudiantes. No podemos quedarnos con los niños no consumen drogas, tenemos que explorar alternativas para que los niños experimenten otras maneras de sentirse bien y, sobre todo, también de fomentar el diálogo con las familias, con los compañeros, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunas preguntas que nos podemos plantear: cómo usamos el movimiento, la actividad física y el deporte para aumentar esos recursos, cómo fortalecemos los recursos para que puedan involucrarse y participar en la sociedad de manera más funcional, interactiva y activa, etcétera, etcétera. Por otra parte, lo hemos comentado, estamos hablando mucho de activos, de recursos. Pues claro, obviamente, para intentar aprovechar esos activos y esos recursos, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Pues identificarlos, ¿vale? Tenemos que hacer un mapeo de recursos, para lo que es necesario escuchar las voces de los estudiantes. Ahora, más adelante, Luis, cuando nos exponga lo que hemos hecho en nuestro proyecto, pues quizá pueda ofrecer algún instrumento sobre cómo hacerlo. También otra idea es favorecer el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas. Es decir, se plantea un problema, la idea es que comprendan la naturaleza de este problema, que planifiquen cómo resolverlo, que actúen, ¿vale? Y luego que reflexionen si han conseguido el objetivo para superarlo. Y por último, pues utilizar pedagogías centradas en el estudiante. Es decir, pedagogías que tengan en cuenta la voz de los estudiantes, que además pues, fomenten su participación, su autonomía, donde los estudiantes sean parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de estas, por ejemplo, pues tenemos el enfoque activista, la educación física con significado, la educación física basada en salud. Nosotros, nuestro proyecto, pues intentó precisamente utilizar este enfoque activista que a continuación Luis pues, nos va a comentar. Y bueno, después de terminar, os vuelvo a presentar la misma diapositiva del principio, releamos y repensemos ahora estos títulos de estos programas que, si queréis, pues al final, cuando terminemos la presentación, puede ser motivo para iniciar el debate. Así, a bote pronto, ¿veis alguna diferencia de lo que habéis leído al principio de lo que leéis ahora al final después de escucharme? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabríais, entre comillas, identificar
catalogar, clasificar cada una de ellas en alguno de los enfoques que hemos visto? Vale, pues nada. Muchísimas gracias por la atención. Creo que no me he pasado, ¿no? Creo que alguien del público me debe hoy una invitación. Gracias. Bueno, a mí me toca hacer la segunda parte de la exposición. Sí, me acostumbro a tener estos dos cuernos aquí al lado. Y yo voy a tratar de exponer un poquito cómo se ha desarrollado el proyecto del que hemos sido coordinadores Juan y yo. Pero bueno, en principio tengo que, como no, empezar agradeciendo al grupo EFIPAF el que haya organizado este congreso, en el cual somos copartícipes tanto el grupo de la Complu como el grupo de la UCLM. Y bueno, agradecerles el poco trabajo que nos habéis pedido, aunque nos ofrecimos, pero bueno, en cualquier caso ahí estábamos por si necesitabais alguna cosa. Huesca es una ciudad a la que venimos poco, nos pilla un poco alejados, pero venimos muy a gusto y eso se nota y se agradece. Bueno, ya ha dicho Juan que el proyecto no es un proyecto de la UCLM, es un proyecto de la Universidad de Zaragoza, es un proyecto de la Universidad de Valencia, un proyecto de la Rey Juan Carlos. Eso sí, el grueso del trabajo sí lo hemos llevado nosotros, pero somos un grupo amplio de investigadores. Y en esos investigadores, pues yo destacaría aquellos que aparecen en rojo, porque han sido los docentes que nos han ayudado a llevar a cabo el proyecto, y sin ellos no hubiera podido ser posible pues, todo el trabajo que se ha realizado llegar a buen término. También quiero destacar a los asesores internacionales, que en muchas ocasiones aparecen en los títulos, pero en otras veces pues, no hemos tenido la suerte de estrujarlos, y en esta vez sí, ¿no? Tanto Gwendolyn Bunekamp, de la Han University of Applied Science, Carla Lughetti, de la Universidad de Melbourne, Louise McQuaig, de la Universidad de Queensland, todas ellas nos han aportado mucho, cada una en la medida de las posibilidades y cada una en la medida en la que les hemos ido pidiendo. A mí, como decía, me toca hablaros de dos cosas, explicaros un poquito cómo ha sido el diseño de la investigación y adelantaros no, algunos de los resultados ya están publicados, en ese sentido vamos a buen ritmo, y contaros cómo se pensó todo y el viaje que hemos hecho en este más de 2 años que llevamos de proyecto, que yo creo que han sido muy, muy enriquecedores. A mí me ha hecho apreciar todavía más a los compañeros que tengo, sobre todo a los más cercanos, porque la respuesta ha sido ejemplar. Empezando por los objetivos, no puede ser de otra manera, y para no explicarnos mucho, extendernos mucho, pues había en este proyecto nos planteábamos 3 grandes grupos de objetivos. El primero, hacer un análisis de las barreras y de las fortalezas de los chicos y las chicas con los que íbamos a trabajar. El segundo grupo iba en torno a los proyectos, a los programas que íbamos a desarrollar, y en ese sentido pues era muy importante el punto anterior, porque nuestro trabajo siempre iba a estar basado en aquello que íbamos a ir conociendo de nuestros protagonistas, de nuestras personas, esas personitas con las que íbamos a trabajar, pues esas personacas, algunos adolescentes son ya muy grandes. Y por último, evaluar qué beneficios traía el programa para estos chicos y chicas, conociendo esos recursos de salud de los que ya os ha hablado Juan, pues cómo habían impactado en ese programa y cómo se había mejorado el sentido de coherencia. Muy importante aquí tener en cuenta en que nosotros siempre hemos tenido en especial consideración a aquellos chicos y chicas que provenían de un entorno socialmente vulnerable. Bueno, la investigación ha tenido, lo que es la puesta en práctica, el trabajo de campo ha tenido 2 grandes fases. La primera fue un piloto porque todos teníamos que aprender del programa que queríamos plantear. Por eso ha sido tan importante el asesoramiento de las expertas internacionales,
porque todos teníamos que aprender a ponerlo en marcha, estábamos enamorados de la propuesta, pero teníamos que ser realistas. Entonces fue muy importante para nosotros esos 3 meses en los que hicimos una primera puesta en práctica, en la que aprendimos, nos enfrentamos a los problemas que aplicamos mediante este diseño de investigación-acción participativa. Y ha sido realmente una investigación-acción participativa en el que todos los sujetos que han participado, si no todos, la mayoría, se han implicado y han modificado las decisiones que se han ido tomando a lo largo del proyecto. Por ejemplo, del piloto a la fase luego experimental posterior larga, pues se cambiaron algunos de los instrumentos. Y eso fue porque los docentes nos dijeron que no estaban cómodos, que no habían sido útiles, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, ¿no? Desde otro punto de vista, el diseño del trabajo fue un estudio de casos múltiple, donde hubo 3 grupos naturales de educación primaria, 2 grupos de educación secundaria y también un programa comunitario. En todo ello participaron 170 niños y niñas y jóvenes de 10-15 años, 80 chicas y 90 chicos. 6 docentes, ahí pone 5, son 6, 5 mujeres y un hombre. En este piloto utilizamos un grupo de control, 2 grupos de secundaria y 1 de primaria, donde simplemente recogimos datos para poder comparar los aspectos cuantitativos. Dada la importancia que le dimos a los chicos y chicas con perfil de vulnerabilidad, pues teníamos que detectarlos y en eso se genera una serie de criterios, contando con la inspección educativa, con los centros, cómo estaban trabajando, y fueron estos que os pongo aquí, por poneros un par de ejemplos: aquellas familias que estaban siendo asistidas por los servicios sociales, aquellas en las que el entorno familiar requería una monitorización, un seguimiento del alumnado por parte del centro, bueno, y así una serie de listados. Con lo cual nosotros, cuando iniciamos el piloto, de cada uno de los grupos pues teníamos señalados los chicos y chicas que estaban en una situación de vulnerabilidad, que son los que aparecen ahí. Destacar que tenemos un grupo en el que no había ninguno, porque decidimos que era bueno ver cómo funcionaba el programa cuando teníamos un grupo en el que no había ningún niño que estuviera, o niña que estuviera detectada o clasificado como ese perfil de vulnerabilidad. Y claro, si os fijáis en el último grupo, el programa comunitario, pues ese era un barrio deprimido de Albacete, donde todos los chicos y chicas pues estaban en esa situación de vulnerabilidad. Bien, esto evolucionó en la fase experimental, de tal manera que perdimos 2 grupos. Perdimos un grupo porque una de las profesoras pues tenía otros compromisos previos y se vio desbordada y nos dijo que prefería no continuar si no lo iba a poder hacer bien. Y otra profesora que era directora de un centro, que hubo una dana, ya sabéis que esto ahora va a ser una cosa normal y cada 6 meses vamos a tener una, se inundó el colegio y nos dijo que no podía seguir atendiendo el proyecto. Con lo cual nos vimos reducidos a 4 grupos y consecuentemente pues todas esas cifras anteriores pues también se vieron reducidas. El programa que aplicamos fue el enfoque activista. El enfoque activista, para los que no estéis relacionados, es un modelo pedagógico. Fijaros que se llama enfoque, porque los enfoques son de aquellos modelos pedagógicos los que son más abiertos, los que no tienen unas estrategias pedagógicas tan marcadas, tratan de adaptarse todavía más al alumnado. Y después de revisar la literatura, todas estas cuestiones que nos ha dicho Juan todavía nos suponían cierto problema para transmitírselos a los docentes, ¿no? Entonces lo que vimos es que este enfoque activista tenía un claro carácter salutogénico, tenía un claro carácter de enfoque por fortalezas y que nos podía ayudar a estructurar la práctica docente. ¿Por qué? Porque el enfoque activista tiene 2 fases claramente determinadas, una en que se busca un mapeo de activos y otra en la que se aplica el programa en el cual se van a introducir los activos y se va a hacer todo el desarrollo salutogénico. Bueno, ahí están todos los elementos, es una pedagogía centrada en el alumnado, es una educación basada en la indagación y centrada en la acción, busca incluir a toda la comunidad del deporte y le da mucha importancia al grupo y a la ética del cuidado. Bien, en cuanto a las fuentes de datos, tenemos principalmente tuvimos en el pilotaje la batería Kidscreen 27, que tiene una serie de cuestionarios de bienestar físico, de bienestar psicológico, de autonomía, sobre los compañeros y el entorno social y el entorno escolar.
Y a nivel cualitativo, pues seguramente si pusiéramos el papel que hemos recogido, o los audios si pudiéramos transcritos en físico, pues seguramente a mí no se me vería de todo lo que tenemos en todos los centros, ¿no? Narración de historias y grupos focales para analizar el sentido de coherencia y otras cuestiones, el fotovoz, la SIM y similares para analizar recursos de salud, artefactos, es decir, todos aquellos materiales que fueron generando el alumnado, juegos modificados que fueron orientados como pretextos críticos para trabajar aspectos sociales, psicológicos, etcétera, reflexión sobre películas, canciones, análisis del papel del entrenador, del profesor, reflexiones, reuniones informativas todas las semanas durante el piloto y cada 15 días durante todo el resto del año. En la fase experimental nos reuníamos profesores e investigadores para ver cuáles eran las dificultades. Y, por último, las entrevistas y grupos focales, no solo a profesores, sino también a los directores y a los padres. Bien, todo ello, pues estamos en fase de análisis, no lo tenemos hecho ya, pero ha supuesto una serie de resultados, que yo creo que lo que os voy a tratar ahora de traer aquí, y que estamos, por supuesto, los resultados no son míos, son de todo el grupo, porque cada uno va cogiendo una parcelita y lo vamos trabajando, ¿no? El primero es el del análisis de los currículum, que ya lo ha presentado Juan, que lo ha hecho con Ángel, con Alexander y conmigo. Y sobre ese tema no voy a entrar, porque ya he dado algunas pinceladas. Pensar que cada uno de estos puntos podría ser perfectamente, nos podríamos tirar 1 hora y pico hablando, son varias publicaciones y por tanto no tenemos tiempo para tanto, pero sí que dar unas pinceladas del mapeo de recursos de salud, de las aspiraciones de aprendizaje que nos podemos plantear con este tipo de planteamientos, cuáles han sido los retos y cómo los han navegado, el profesorado, el viaje de los investigadores, es una cuestión que no nos habíamos planteado inicialmente, pero los propios investigadores también hemos realizado un viaje transformativo, muy transformativo, para nuestras propias vidas docentes e investigadoras, cómo hemos cruzado algunas fronteras pedagógicas, muy interesante también porque está muy en boga este tema de cruzar las fronteras pedagógicas, y luego algunos resultados de transferencia que ya estamos generando. Voy a ver cómo voy. Muy bien. Bueno, respecto a los mapeos de recursos de salud, de los activos, los hemos clasificado en aquellos que eran similares a todos los grupos con los que hemos trabajado, aquellos en los que había una clara diferencia entre primaria y secundaria y aquellos que claramente eran diferentes por pertenecer al grupo comunitario, ¿no? Hay más, pero por destacar algunas cuestiones, es evidente que tenemos una materia que es muy motivante, ¿no? A vosotros no os digo nada nuevo, y dentro de la materia siempre los chicos y las chicas han destacado los juegos y deportes como algo que les atraía hacia la práctica. Es evidente que en nuestro alumnado el de primaria está más orientado a la diversión, el de secundaria está más orientado a su visión del cuerpo, a su vivencia del cuerpo, y que también busca el efecto catártico en la práctica de la actividad física dentro de nuestras clases. Y fijaros, el programa comunitario también viene a reflejar lo que la población con la que trabajamos, un barrio con una población gitana importante, africana, latinoamericana. Bueno, pues las redes sociales, me llama la atención que en educación física los chicos de primaria y secundaria no lo dijeron porque seguramente entienden que el móvil no se lo suelen dejar. En un contexto más relajado y más amplio, pues las redes sociales, por ejemplo, fue una cuestión que ellos ya destacaban como algo que les podía ayudar a hacer actividad física. Así podríamos analizar otras cuestiones, el entorno físico, el entorno social. Por aquí me voy a parar solo en una cuestión para darle gravedad al tema de la vulnerabilidad social, ¿no? Los chicos de primaria y secundaria destacaban siempre como algo que les ayudaba a hacer actividad física los padres, la familia. Los chicos del programa comunitario, no es que no lo dijeran, que lo decían, pero una vez que entrábamos en el análisis,
los padres no eran facilitadores, ¿no? Un poquito para reflejar todas esas diferencias en función del grupo, y que cuando se hacen encuestas y se manejan los activos de la población hay que aterrizar a cada grupo para conocer realmente qué es un recurso de salud y qué es solo un recurso, ¿no? Que se convierte en un activo y qué no. En cuanto a los datos cuantitativos, estos solo los hemos trabajado en el piloto y bueno, pues hemos visto mejoras en el bienestar psicológico, la autonomía y la relación con los padres, sin embargo, la influencia de los padres, y sin embargo, en otros aspectos no hemos visto mejoras significativas y en comparación con el grupo de control en nuestros sujetos. En cualquier caso, es una de las cosas que vimos que nos había llevado tanto tiempo, que los chicos y las chicas nos decían que no les gustaba hacerlo, que vimos que nos iba a reportar tan poco beneficio que en la fase experimental esta prueba no la aplicamos. Otros resultados que traemos ya y que están publicados en el grupo comunitario es solo en la fase del piloto, pues ya podemos decir que el programa sirvió para mejorar las dimensiones que ha comentado antes del sentido de coherencia. En solo 3 meses, los chicos y chicas que participaron en este programa avanzaron en su sentido de la comprensibilidad de las situaciones que estaban viviendo en esas sesiones, mejoraron su capacidad de gestionar, por ejemplo, los conflictos, muchísimo, de verdad, del blanco al negro. Eso no quiere decir que no desaparecieran los conflictos, ¿eh? Juan y yo, que nos llevamos fatal, siempre nos vamos a estar tirando de los pelos, pero hemos aprendido a convivir, eso es lo importante, ¿no? Y por último, que todo eso ha tenido un peso muy importante en la mejora de los recursos de salud, ¿vale? Bueno, ahí tenemos esa publicación, Sport Education and Society, de hace mes y medio, y que podéis leer tranquilamente, pero es muy interesante esa evolución solo en la fase del pilotaje, ¿no? Otro artículo que tenemos ya publicado, es cierto que, me acuerdo de Jorge en una reunión que me preguntaba, ¿pero nos vamos a meter también en las poblaciones vulnerables, en personas con discapacidad? Y yo le dije, en principio no es nuestro problema. No es que no fuera nuestro problema, es que no era nuestro objetivo, perdón. Pero una vez que estábamos allí y teniendo los compañeros que teníamos, en este caso fueron Lucía y Jorge, pues nos encontramos en un grupo con dos alumnos TEA y el programa, pues vimos que mejoró la presencia, participación y progreso de los mismos. En este caso, el componente de ética del cuidado, del enfoque activista, ese cariño que tienen que desplegar los profesores y cómo las técnicas que implican en la ética del cuidado, pues fomentaron claramente una mejora en este sentido. Ese artículo también está publicado ya. Educación deportiva, pone a continuación. ¿Qué pinta aquí la educación deportiva? Es que la fase de aplicación de programas es una fase que puede beber de aquello que el profesor crea más oportuno. Podemos hacer, en la fase de aplicación de programas, podemos hacer educación deportiva, APS, aprendizaje cooperativo, pero hay que darle un enfoque salutogénico, claro. Enriquecerlo con activos, con las diferentes estrategias que ha comentado antes Juan. Bueno, pues esa educación deportiva, en este caso, enriquecida con muchas estrategias, entre ellas las salutogénicas, pues provocó una mejora relevante de la inclusión del alumno del trastorno del espectro autista. Bien, pasando a los retos del profesorado, de aquí tenemos un capítulo de un libro que ya está aprobado y otro que está enviado. Ese que pone el 2025 no está publicado todavía, tacharme el 5. Es uno de los viajes que más bonitos han sido acompañar a los profesores en este trayecto, ¿no? Uno de los grandes retos ha sido, claro, si ya era para nosotros comprender, fijaros todo lo que ha contado antes Juan del todo el planteamiento salutogénico, esto no se comprende en 2 días. Lo que sabemos no lo hemos aprendido en 2 días, ¿eh? O sea,
hemos hecho una carrera, hemos hecho una formación permanente, llevamos unos años de experiencia y ahora a lo mejor algunos podemos decir que sabemos un poco de algunas cosas. Pero en 3 meses cambiar la perspectiva, cambiar nuestra metodología no es fácil. Bueno, pues eso es evidente y eso se reflejó. Había dificultades para entender bien la esencia y cómo llevarlo a cabo. Una de las cuestiones con las que tuvimos que bregar fue con que este cambio de mentalidad supone hacer reflexionar al alumno y eso quita tiempo de práctica. ¿Vale? Bueno, pues el tiempo de práctica fue otro de los enfrentamientos continuos del profesor con el alumnado, de discusión de los investigadores con los docentes, etcétera, ¿no? Y todo esto genera una situación de cierto estrés que hemos aprendido que tenemos que prevenir y que saber gestionar. ¿Vale? Bueno, eso como elementos más característicos, hay más, podría contar aún más, pero bueno, esos son los 3 más importantes. Como os decía antes también, otro viaje que nos ha, sobre todo a Juan y a mí como coordinador del proyecto, ha sido el viaje que han hecho nuestros propios compañeros de la universidad, ¿no? Ese viaje en el que han ido ayudando a los docentes, en el que ellos mismos han tenido que ir transformando sus ideas del trabajo que estaban haciendo, pues no lo habíamos planteado inicialmente como uno de los resultados de investigación, pero es uno de los artículos que está a punto de lanzarse y 3 compañeras del grupo pues, generaron ahí una pequeña historia de vida durante todo el proyecto y hemos visto cosas muy interesantes, ¿no? Cómo ellas mismas han transformado su sentido de coherencia aplicándola a las situaciones de investigación. ¿Vale? Cómo han aprendido o cómo han mejorado su capacidad de comprender lo que les estaba pasando, de enfrentarse a los problemas, de gestionar esa interacción con los propios docentes y cómo les ha abierto poco a poco unos significados nuevos a lo que era su propia investigación y su propia docencia, ¿vale? Incluso algunas a su propia vida, ¿vale? Yo, las conversaciones, los grupos de discusión han sido súper enriquecedores y muchas de ellas nos han contado y han dicho pues, cómo a raíz de cómo enfocar el problema con los chavales, con los compañeros, ellas mismas han ido redefiniendo su propia manera de vivir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablamos de la redefinición de sus propias identidades profesionales. Cruzando fronteras pedagógicas, border crossing. Me vais a permitir que lea un par de citas porque creo que son súper esclarecedores. El potencial para responder preguntas y generar nuevas respuestas sigue siendo abundante. Nuevas respuestas son resultados de investigación. Teorías como la sociocrítica, el postestructuralismo, la fenomenología, la salutogénesis, el activismo, la sociología figuracional, bla, 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 bla. Y además cada uno de los enfoques pedagógicos generadores de ellas. La educación física significativa, el aprendizaje basado en fortaleza, la alfabetización física, la enseñanza de la responsabilidad, los enfoques activistas, bla, 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 bla. Y Tinin advierte, los distintos desarrollos aislados, lo que llaman silos, están limitando el potencial de la educación física para evolucionar hacia una academia, hacia una disciplina académica consolidada. Es decir, los académicos, no solo como decía ayer Javier, muchas veces estamos empeñados en publicar, sino que a veces estamos empeñados en publicar en lo nuestro. Y no estamos empeñados en que al docente todo ese producto que se diversifica le llegue más preparado para que pueda realmente absorberlo y llevarlo al cole. ¿Vale? Bueno, pues nosotros hemos dado un pasito a esa rotura de los silos y hemos ayudado a converger 2 corrientes que son la salutogénesis y el enfoque activista. No voy a entrar a destriparos este esquema, que es solo parte del resultado, pero bueno, lo podéis encontrar ya en 2 publicaciones, en la del 23 y la del 24, y otra que está en prensa del 25 o el 26, no sé cuándo saldrá. Pero esto es muy importante, Tenemos que cruzar fronteras pedagógicas, tenemos que trabajar. Aquí, por ejemplo, en el encuentro de la red se han apuntado un par de cosas, yo creo que ha habido 2 o 3 ponencias que han ido en esa línea. Yo creo que tenemos que hacer un enfoque por trabajar más juntos, por ceder más y no tirar más hacia lo nuestro, ¿no? Y por último, la transferencia a la pedagogía de la educación física.
Ya tenemos un artículo publicado en acceso abierto también, que lo que ha hecho es aterrizar, o tratar de aterrizar todas estas dificultades que hemos tenido en cómo se pueden llevar a la práctica, y hemos hecho un planteamiento que creo que va a ser más fácil para que el profesor que se enfrente a él pues tenga unas herramientas y pueda salir con cierta garantía de éxito. Fijaros, el primer paso ha sido dejar de hablar de salutogénesis, ha sido dejar de hablar del enfoque activista y llamarlo enfoque por fortalezas, porque es un planteamiento aglutinador. No nos hace falta hablar de desarrollo positivo, no nos hace falta hablar de todos esos planteamientos que al final vienen a hacer lo mismo. Hay que partir de lo que el alumno sabe y puede hacer y no de lo que no puede hacer. ¿Vale? Bueno, pues ese planteamiento que está también publicado ya sigue esos mismos esquemas del enfoque activista, pero bueno, lo que hace es recoger las estrategias para cada una de las fases, las explica, las simplifica un poco en el sentido y da orientaciones de cómo aplicarlas en la práctica. Y aquí acabamos la presentación de hoy. Simplemente hacer hincapié en lo que trataba de transmitir el propio título. Una educación física orientada a la salud mental, social y física es posible. Una educación física más centrada en el alumnado, basada en sus fortalezas y empoderadora, es posible. Una educación física donde el profesor es un facilitador. Ayer también había alguna persona que hacía referencias a Paulo Freire, en la que el profesor es un facilitador y el cuidado, el cariño del profesor hacia el alumno es algo central, es posible. Y una educación física donde el grupo tiene un papel fundamental y el alumnado vulnerable sea el más relevante, donde el alumnado que más lo necesita es el que más reciba, esa educación física también es posible. No va sola, no es fácil, pero yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Tenemos ahora 15 minutos para debatir, preguntas o alguna observación que queráis hacerles. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y enhorabuena. Yo quería preguntar cuántos docentes de centro educativo hay en la sala, por favor. Podéis levantar la mano, que no estéis en la universidad, sino en los centros educativos. Muchas gracias. Quiero rescatar, Luismi, la reflexión que hacías al final y quiero dar voz a las personas que estamos hoy aquí de los centros educativos, o al menos a mi sentir, ¿vale? Ayer tuve la oportunidad de compartir con algunos compañeros del área de educación física, ¿verdad?, la mayoría, y creo que has apuntado una sensación y has abierto mi caja de Pandora en ese sentido, de una reflexión ahora al final. Coincido y agradezco y estoy muy sensibilizado con la participación comunitaria y con lo que comentáis de incorporar la visión y las necesidades del alumnado. Me gustaría que a nivel académico, y por eso intervengo, fuéramos sensibles todas y todos a incorporar las necesidades del profesorado, efectivamente lo que estás contemplando al final, de cómo lo traducimos para que llegue a más aulas. Yo quiero compartir, y no es por vosotros, pero sí que siento que soy un docente sensibilizado, como todos los que estamos hoy aquí, porque si no estaríamos en nuestro centro educativo y punto, y queremos formar parte de la solución. Lo que ocurre es que los lenguajes que a veces se emplean en el ámbito académico nos resultan algo alejados. Entonces, dado que vosotros sois sensibilizados a esto y por eso lo habéis comentado, y os lo agradezco, quería compartir esta reflexión con todos los investigadores y que estamos aquí, que formamos y queremos formar parte de la solución para ser sensibles a las necesidades y que, como muy bien has apuntado y lo agradezco, nos facilitéis la labor para que los docentes lo apliquemos como parte del sistema que busca esas transformaciones deseables. Así que muchas gracias por despertar la reflexión y por la oportunidad de compartirla. Gracias.
Bueno, pues nada, muchas gracias por hacer el comentario. Es cierto que, bueno, un poco de la experiencia del proyecto, pues uno de los grandes retos que tenemos precisamente es por la transferencia a los maestros, a los docentes de educación física de los centros. Es nuestro gran reto, es nuestro siguiente proyecto, es lo que vamos a intentar. No hay que engañarnos. Llevar a cabo esto o seguir esta idea en los centros educativos es muy complejo. Necesita, por una parte, como hemos dicho y tú bien estabas comentando, de una parte de sensibilización, de creértelo, y luego otra parte muy importante de trabajo, de aprendizaje, de un aprendizaje que muchas veces no es un esto A más B más C, sino que es un descubrimiento que muchas veces es conjunto entre todos, que muchas veces incluso, como ha comentado Luis, en el devenir del desarrollo del proyecto, todos hemos ido aprendiendo y todavía nos queda muchísimo por aprender. Entonces, pues ahí tenemos el siguiente reto, es el siguiente paso que queremos dar, de toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 3 años. Pues la siguiente fase es un poco intentar exportar o intentar transferir todo esto de manera que sea algo más aplicable, pero hay que reconocer que nos plantea muchos interrogantes, muchas dificultades y bueno, pues vamos a ver cómo lo afrontamos. Muchas gracias. Estos cambios son sociológicos, es decir, tenemos que socializar en otro tipo de paradigma y va a llevar tiempo, hay que ser consciente. Cuando los modelos pedagógicos aterrizaron en España hace 20 años, los que empezamos con algunos de ellos, no os podéis imaginar las discusiones que teníamos en los cursos de formación, se reían de nosotros, eso no se puede hacer. Ahora, ¿quién duda de que los modelos pedagógicos no sean una de las estrategias pedagógicas clave en las clases de educación física, en mayor o menor medida en función de la comunidad autónoma y lo que se hayan podido desplegar? Pues nadie. Pues esto va a pasar lo mismo, estamos empezando, hay que tener paciencia con nosotros mismos, con los docentes, con el contenido, y nos iremos socializando todos y en los países que esto está más avanzado, pues ya la asignatura de educación física no se llama educación física, se llama salud y educación física. El profesor de educación física, que creo que lo comentó ayer una de las autoridades que se sentó, no es solo el profesor de educación física, sino que es el profesor de prevención de drogodependencia, es el profesor de tal, pero algunas de estas cosas también hay que decir que cuando se las propones a muchos docentes dicen yo no quiero eso, O sea, nosotros a algunos docentes cuando les hemos hablado les ha dicho de eso, nos ha dicho eso no es educación física, esto no es educación física, o sea que el cambio yo creo que es necesario, pero tiene sus barreras y va a llevar tiempo. Pero bueno, lo importante es que trabajemos y vayamos sentando bases para que estos planteamientos, no tiene por qué ser exclusivamente, pues vayan pues calando y empapando, dejando pozo y poco a poco pues haya un cambio de mentalidad. Por ejemplo, nosotros en el máster que tenemos en Albacete, pues ya vemos que nuestros alumnos del máster salen enchufadísimos, todos haciendo programaciones salutogénicas, en no sé qué, cuando llegan a los coles, los profes allí si ya flipaban con algunos modelos pedagógicos, ahora cuando llegan con esto... pero bueno, poco a poco todo va... Yo creo que se está empezando a generar esa bolita de nieve y llegará, pero nos tenemos que socializar todos. Luis, Juan Gregorio, yo tengo una curiosidad, una duda, a ver, cómo, si os habéis visto en esas y cómo la habéis resuelto. ¿Habéis sentido en alguna ocasión que al identificar pues, las barreras, las dificultades en ese mapeo que hacíais en los centros con los chicos, cuando hay mucho trabajo fuera de la escuela? Por ejemplo, has hecho alusión, Luis, a esos entornos en los que los padres justamente no eran facilitadores, sino todo lo contrario. ¿Habéis sentido en algún momento que desde la educación física basada en fortaleza no llegabais a resolver esas dificultades y por tanto era necesario
traspasar la educación física como tal y conectar más directamente con el contexto. ¿Cómo se hace ese camino? ¿Cómo se impacta fuera desde la educación física? Porque claro, yo entiendo que ese es un paso más y un esfuerzo más y una dificultad más, pero yo creo que es clave. Entonces, no sé si me explico, si os habéis visto en esas, si habéis sentido frustración en el sentido de que en ocasiones, desde el marco de la educación física, con este enfoque incluso, no llegabais a reestructurar, a reconstruir, a reformular parte de las dificultades incardinadas en un contexto que trasciende lo escolar y que es lo que ancla un poco la vida de esos chicos, el estilo de vida de esos chicos. Nuria, ¿le contestas tú? Bueno, voy a poner... la verdad es que yo he estado a pie de campo en cosas, en estudios previos, pero en esta vez lo que me ha tocado es estar en todos sitios un poquito supervisando, con lo cual quien mejor te podrían contestar son los compañeros o compañeras que han estado ahí a pie de campo. Yo te voy a contestar con una frase que le oí a Ramón Flecha, que es que el número de estímulos al que tiene que estar sujeto un chico o una chica de perfil, si son 20, mejor que 10, y si son 40, mejor que 20. Claro, nosotros estamos hablando de un programa de 2 horas, y estamos hablando de un programa que durante esas 2 horas tuvo sus altibajos. En el caso del programa comunitario, que durante el piloto funcionó genial, se fueron en verano y cuando volvieron estuvimos 3 meses que creíamos que esto no había servido para nada. Menos mal que era un planteamiento a un curso, porque eso no solo se remontó, sino que se llegó a unas cuotas mucho mayores. Pero claro, ese programa que, por ejemplo, he citado, que también se hizo educación deportiva, que se hizo una APS en el barrio de limpieza, porque imaginaos un barrio de este tipo, hay cosas que quedaron y trascendieron fuera, pero vuelvo al planteamiento inicial, son programas limitados que yo creo que mejoran y acompañan y que tienen mucha proyección, pero llegan hasta donde llegan. Pero es que no sé si te he cogido bien, pero por ejemplo en el programa comunitario que hubo mucha implicación de activos, llevamos a jugadores del Alba, llevamos a familiares, hubo varias cosas, hay mucha implicación de activos del entorno y la familia. Provocaban cambios en los chavales, eso sí que se podía apreciar muy bien. Pero claro, daros cuenta también que el programa no, aunque, y ahora trabajamos en la sostenibilidad de la que hablaba ayer Javier, el programa, en nuestro caso, del programa comunitario está implicado en el programa de infancia, adolescencia y familia de Cáritas. Ahora Lucia, por ejemplo, está trabajando con adolescentes allí y nosotros llevamos una trayectoria de unos años trabajando con ellos y aunque no estemos nosotros, los educadores sociales sí que están. Yo os puedo decir que los educadores sociales, de ver cómo el programa del grupo que había llegado a Nuria había evolucionado tanto, ha habido un efecto muy potente y demandan la formación que hemos hecho. Quiero decir que yo tengo la esperanza de que esos educadores sociales que tratan a estos niños y niñas en apoyo escolar, en ocio, en educación de calle, pues si lo van adoptando poco a poco, ese número de estímulos cada vez arrope más a los niños y les ayude en ese acompañamiento que ya hacen, pues les ayude a superar en la medida de lo posible esas situaciones, pero claro. Javier, un poco por aterrizar también en algunos ejemplos más concretos para que a ver si te pueden servir de ayuda. Obviamente, pues es que es algo intrínseco a la propia salutogénesis el hecho de trabajar recursos de la comunidad, ¿vale? De establecer esa sinergia con la familia, con el entorno, es algo que es intrínseco. Tú has hablado de barreras, es cierto que se han trabajado barreras, pero como también te digo, la idea es de trabajar principalmente recursos. Te voy a poner un ejemplo
que como antes Luis ha dicho, trabajamos con diferentes colectivos y uno de los colectivos que nos resultó curioso fue el colectivo que no presentaba vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, en este caso, pues el tema de las barreras también se trabajó principalmente con cuestiones de grupo, pero el tema del contexto se trabajó a partir de precisamente los recursos. Utilizamos el modelo de educación física basado en salud. Como decía Luis, los modelos pedagógicos que hemos utilizado no han sido caprichos, sino que ha sido fruto del análisis de las necesidades. Es decir, la idea de la utilización de los modelos es qué problemas tengo o qué quiero trabajar y a partir de ahí escoger el modelo y no al revés. En este caso escogimos el modelo de educación física basado en salud, hicimos un mapeo de recursos, establecimos un poco esa prioridad, vimos que, por supuesto, pues, especialmente en los coles, pues, los recursos, la familia, los amigos, los tíos, los abuelos, digamos las instalaciones, los clubes deportivos de la localidad. Entonces, pues empezamos a aprovecharlos. ¿Y cómo exportamos eso fuera de lo que es el cole? Que precisamente el cole teníamos una ventaja y es que era un centro promotor de la actividad física. Bueno, pues a partir del modelo pues se establecieron una serie de tareas, una especie de diario, donde se daban, digamos, una diversidad amplia de actividades y de retos que se hacían, algunos en familia, pues otros en los clubes. Se hicieron actividades junto con esos clubes deportivos, se hicieron salidas, se hicieron actividades. Quiero decir que, bueno, pues de esta manera un poco pues intentamos unir, relacionar y sobre todo, uno de los fines más importantes, como hemos dicho, que tuvieran recursos activos. Se propusieron tareas dentro de esas, no solamente con la familia, sino con los compañeros, con los amigos, ¿vale? Y bueno, pues por darte un poco respuesta con un ejemplo algo más práctico de cómo tratamos ese asunto. No sé si te hemos respondido. Les damos un aplauso y... Os invitamos a participar ahora de este lado.